A ver, señorita Pérez Emilia, ¿qué vimos la clase pasada? Y verán que ahora voy a anotar, ¿no? Si usted no me contesta, voy anotando y al final hay la parte que es actividad de actuación en clase. Estuvimos viendo sobre la vimos un video sobre una especie de una rana que Eso fue al iba, comienzo. Yo digo lo que vimos en la parte práctica, no del video. ¿Qué tema vimos específico? vimos sobre A ver, señor Mora. Tipos de diversidad, genes, especies y ecosistemas. Bueno, hablamos la primera parte, ¿no? En una forma general sobre la biodiversidad, ¿no es cierto? Y también ya leímos la parte de la página número 63 y 64, me acuerdo, ¿no es cierto? Señor Burgos. Sí. Sí. Bueno, haciendo un pequeño resumen, ¿no? Cuando hablamos de la biodiversidad, como ustedes saben, bio, vida, diversidad, varios, ¿no es cierto? Son las diferentes especies, ¿no es cierto?, que están formando la vida. La biodiversidad tiene tres factores, sí, que ya vimos, o niveles. La diversidad genética, la diversidad de las especies y la diversidad de los ecosistemas. ¿Sí? Sí, señorita Pérez. perdón, Luisa, no, se me fue el internet. No sé si me escuchó. Sí, la escuché, señorita. Bueno, entonces les decía, dentro de esto, ¿no es cierto? Vuelvo y repito, genes, especies y ecosistemas. Vean, diversidad genética, diversidad de las especies y diversidad de los ecosistemas. Verán que les repito y les repito, ¿no? Por eso les pongo varios para ver si visualmente les queda grabado, ¿no? ¿Sí? Entonces vuelvo y repito, la biodiversidad tiene estos tres niveles: la diversidad genética, la diversidad de las especies y la diversidad de los ecosistemas. Cada uno de estos van interrelacionados, ¿no? Ustedes saben, cuando hablamos de la diversidad genética, estamos hablando básicamente de la estructura básica de todos los seres vivos, tanto plantas como animales, ¿no? Que se encuentran en los genes o alelos. Cada uno de nosotros tenemos ese código genético, como les decía en la clase anterior, ¿no es cierto?, que nos da las características a cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso dice, la diversidad genética consiste en la variación de los genes dentro de una especie. Esta tiene que ver con los aportes que hace una especie a un acervo genético. Bien, entonces vamos, genética, especies y ecosistemas, ¿no? Entonces les decía, cada una de nuestras características, ¿sí?, que tenemos nosotros, ¿no? Estatura, color del cabello, ¿sí? Color de los ojos, color de la piel. Ven, ¿sí? Son características heredadas de nuestros progenitores, ¿sí? Y también de generaciones anteriores. Pero nosotros también proveemos en esos genes propias características, ¿sí? Que nos hacen diferentes a los demás. Bien, ¿y eso qué nos hace? Nos hace posible que nos podamos adaptar, ¿sí? Porque si nosotros tuviéramos una misma cadena genética, ¿no es cierto?, simplemente no nos podríamos adaptar a las diferentes circunstancias que se pueden presentar, ¿no? ¿Cuáles son estos cambios de clima? ¿Sí? Vean, entonces es muy importante esto de la genética. Le dicen, disculpe que le interrumpa, pero dice Joseph López que si le puede dejar entrar, que ya le regresó la luz, por favor. Perdón, Dice Joseph López que si le puede dejar entrar, por favor, que ya le tiene que regresó la luz. justificar primero con el compañero, tutor, y él manda el mensaje. Entonces, Ya eso listo. les decía, ¿no? Entonces, vean, los factores que pueden destruir, ¿no es cierto?,
como ustedes saben, la diversidad genética es la destrucción de los hábitats, la deforestación, ¿sí? El aislamiento, ¿sí? Cuando no hay este intercambio de genes, ¿no? De las distintas especies, simplemente una especie se queda como rezagada o simplemente tiende a desaparecer. Bueno, estos son problemas que tiene la biodiversidad, ¿sí? Vamos a ver la diversidad de las especies. Por favor, señor Mora, ayúdeme con la lectura. Diversidad de especies se entiende la variedad de especies existentes en una región. Esa diversidad puede medirse de muchas maneras, y los científicos no se han puesto de acuerdo sobre cuál es el mejor método. El número de especies de una región, su riqueza en especies, es una medida que a menudo se utiliza, pero en una medida más precisa. La diversidad taxonómica tiene en cuenta la estrecha relación existente entre unas especies y otras. Por ejemplo, una isla en la que hay dos especies de pájaros y una especie de lagartos tiene mayor diversidad taxonómica que una isla en que hay tres especies de pájaros, pero ninguna de lagartos. Ya, muy bien. A ver, señor Kimis, ¿qué entendió de esto? Nada, señor Roles. ¿Se me puede repetir, por favor, la pregunta? No, yo no repito las preguntas. Señor Camacho. Nada. Señor López, por favor, me enciende la cámara. Nada. Señor Zapata. Diversidad de especies. ¿Qué entendió de esta? A mí me dio a entender de que hay una gran variedad de especies en cada región. Y también depende del método de riqueza que precisa las especies para una diversidad taxonómica. Ven, vamos al concepto de especie. Conjunto de organismos que en condiciones naturales se pueden reproducir entre sí, intercambian material genético, produciendo descendencia fértil. ¿Qué nos da como resultado esto? La riqueza en el número de sus especies y abundancia relativa de cada especie. ¿Ven? ¿Qué significa esto? Especie. ¿Nosotros qué especie somos? Homo sapiens. Bueno, Homo sapiens, pero básicamente, si vamos al nombre vulgar, somos de especie humana, ¿no es cierto? ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos características diferentes, ¿sí? Así resulta también entre los distintos animales, ¿sí? Cada especie, ¿no es cierto?, animal tiene características propias que les hace diferentes, muchas de las veces entre la misma especie, peor entre otras especies, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del lobo? O mejor dicho, de la domesticación del perro, ¿sí? ¿De dónde se desprendía ese animalito? Ya les dije yo la respuesta. A ver, ¿de dónde? De lobo. Del lobo. Del lobo, ¿no es cierto? Vean, entonces, la especie lobo, ¿cómo fue la domesticación? Básicamente fue porque los animalitos tienden la necesidad de alimentarse, ¿no? Y se acercó al hombre, ¿por qué? Porque el hombre dejaba restos de alimentos. Vean, y ahí comenzó este proceso, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que se produzca la domesticación y posteriormente se produzcan las distintas razas.
¿sí? Las cuales fueron de manera natural, ¿sí? Y las otras, ¿no es cierto? Fueron ya, ¿cómo les puedo decir? Fueron producidas por la mano del hombre, ¿sí? Entonces, esa es la especiación, ¿sí? Entonces, vean, es muy importante esta situación, ¿sí? De la especiación. Vamos a ver a la página número 66. Señorita Altamirano, me ayúdeme con la lectura. La diversidad a nivel de especies. La diversidad específica se refiere al número total de especies diferentes que se encuentran en un ecosistema determinado y que han sido fruto del complejo y largo proceso de evolución y especiación. No están aquí por casualidad, más bien, se han ganado su lugar después de establecer relaciones de independencia con muchos otros organismos. Su disminución y, peor aún, su extinción tienen impactos impredecibles sobre el medio y a la larga también afecta la propia supervivencia de los humanos. Cada especie es irreemplazable pues se ha adaptado a cumplir con una función específica en su medio. Tras interacciones que la han transformado durante miles de millones de años, este rol que cumple cada especie en su medio es lo que se conoce como nicho ecológico. La importancia de preservar la biodiversidad del planeta y de países tan privilegiados como el Ecuador va mucho más allá de un ideal romántico o del deber ético de respetar a la naturaleza. Se trata de una lucha por defender los procesos ecológicos equilibrados, lo cual repercute en todo, incluso en los fenómenos físicos que experimentamos. Esta lucha permite contar con los recursos suficientes. Se trata, en fin, de la lucha por nuestra propia supervivencia como una especie más de las tantas que lleva marcada en sus genes toda la historia evolutiva. Desde el primer ser con vida, no es una elección, es nuestro deber. En el Ecuador se está descubriendo nuevas especies casi todos los días, pese a que la destrucción de sus hábitats también está acelerada, sobre todo en los sitios que albergan bosques biodiversos y únicos en el mundo. ¿Sigo? Sí, termine, por favor. Ya. Reconocer el estado natural de las poblaciones y de una especie y los riesgos que enfrentan se hace cada vez más necesario y permite que las personas que luchan por su conservación se esfuercen más por proteger a los individuos y fomentar su reproducción. Ya, muy amable, gracias. A ver, señorita Lozano, ¿qué animal silvestre conoce usted? Podría ser un conejo silvestre. Pero conoce usted de manera silvestre al conejo, porque verá que el conejo está domesticado, ¿no? A ver, señor Jacome. La liebre en el páramo. Bueno, es diferente, ¿no? El conejo es domesticado, como le decía, la liebre, básicamente sí la encontramos, ¿no? En páramos. A ver, señorita Lor, ¿qué me puede decir usted? Que conozca, ¿no? No que se invente. El tigre. ¿Usted conoce en forma silvestre al tigre? No, no es cierto. A ver, señor Pinto, Un zorro lucido. ¿te conoce al zorro? Sí, Pero digo en forma silvestre. claro, en la naturaleza. Ya, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque aquí dice, se trata de una lucha por defender los procesos ecológicos. ¿Sí? Y les hacía la reflexión, les preguntaba el animalito, ¿no? Porque tenemos que diferenciar los animales silvestres de los animales domésticos, ¿no es cierto? Un animal doméstico es un perro, un gato, ¿sí? Actualmente hay la tendencia de
domesticar a los cerditos, ¿no? Esos pequeños. No me acuerdo cómo se llama. ¿Sí? Pero vean, cuando ustedes ven, como me decía la señorita Lor, un tigre o un león, ¿dónde he visto yo eso? En un zoológico, ¿no? Ahí creen que es la manera de defender este proceso ecológico. A ver, ¿qué creen ustedes? No, dicen Defen- porque se mantienen en cautiverio. Ya, muy bien. Pero aquí puede ser, en un zoológico puede ser 50 y 50, ¿no? Porque les digo, para que reflexionen estos 50 por 50. Hay especies, ¿no es cierto?, que en los zoológicos han sido recuperadas, ¿sí? Hablemos de los leones que hay en el zoológico de Guayabamba, ¿sí? Estas especies fueron recuperadas de algunos circos, ¿no? Que les hacían actuar en ellos. Por las condiciones que no son las más adecuadas, los tuvieron que reclamar, ¿no? Y quitar a esos circos. ¿Y por qué no les llevaron nuevamente a la naturaleza? A esos leones. Porque, no sé, o sea, fueron ya enseñados a eso, a estar ya como digamos en cautiverio, algo así. Ya, muy bien. ¿Saben qué perdieron esos animalitos? El instinto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenían ellos comida a la mano. No tenían la necesidad de buscar esa comida, ¿no es cierto? Entonces, al perder el instinto los leones, simplemente se hacen más vulnerables contra otros leones, ¿no? Vean. Entonces aquí también por eso dice proteger los procesos ecológicos, ¿sí? En este caso, por eso les decía 50-50, ¿no? Están protegiendo a esos animales, pero ¿qué están haciendo? Vivir en cautiverio, ¿no es cierto? Como dijo el señor Jacome. Vean, y eso no es natural. ¿O a ustedes les gustaría que les lleven a otro país y les tengan encerrados sin haber hecho o cometido algo? No, no es cierto. ¿Ustedes qué pasaría? Se deprimirían, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los seres humanos somos entes sociales. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que necesitamos la interacción con otras personas, ¿no? Vean. Y esta interacción nos hace también aprender. Así son los animalitos, ¿no? Vean, ustedes han de haber visto que un animal, si usted por ahí le maltrata, ya no vuelve por las mismas, ¿no? Pero un hombre sí. Un hombre vuelve a tropezar con la misma piedra. Y no solo una vez, varias veces. Entonces, esto que hacen las especies, ¿no es cierto? Vean, es muy importante porque cada especie que hay en el planeta cumple un rol fundamental. Desde el mosquito que nos molesta, ¿sí? Cumple su rol dentro de la cadena, ¿no es cierto? Bien, algo cumple con la función de polinización, el mosquito, ¿no? Aunque esta función las cumple más las abejas y otras clases de insectos. Las arañas, vean, las arañas que muchas veces nosotros las tememos, cumplen la función de ¿qué? De eliminar a los mosquitos, ¿no? La sobrepoblación de los mosquitos. Aunque los mosquitos no viven mucho tiempo, ¿no? Por eso también es la cantidad de mosquitos. Y así podemos hablar, cada especie, ¿no es cierto?, que está en la Tierra cumple un rol fundamental, ¿sí? Y esas diversidad de especies, ¿no es cierto?, hacen que sea posible la vida. Bien, ustedes han de haber oído, si desaparecen las abejas, ¿qué pasa? ¿Se acaba el proceso de polinización y las plantas morirían? Todos moriríamos, ¿no? ¿Por qué? Como dijo el señor Mora, este proceso de polinización es un proceso fundamental, ¿no? Si no hay este proceso, simplemente las plantas no habrían. Y muchas de las plantas
nos ayudan a nosotros a alimentarnos. Nos dan medicinas. ¿Ven? Entonces, una cadena, ¿no es cierto? Por eso es muy importante proteger a los individuos. ¿Sí? Pero lastimosamente eso nosotros no lo entendemos como seres humanos. ¿Por qué? Porque simplemente queremos o básicamente, ¿cómo les puedo decir? Asimilamos cosas que nos producen placer, ¿no? Vean, y muchos animalitos son matados, hablemos así, o son cazados simplemente por una situación que al hombre le satisface. Vean a los elefantes. ¿Por qué les matan a los elefantes? A ver, ¿quién sabe? El mármol de sus dientes. No, el mármol, a ver, Es por los colmillos que tienen ahí. no es mármol. El marfil. El El marfil, el marfil. marfil. El marfil, y no son de sus dientes, sino de sus cuernos, ¿no? Que obtiene el elefante. Lo mismo el rinoceronte. Ven. Los tigres, hablando del tigre de Bengala. ¿Por qué? Por la piel, ¿no? El leopardo, por la piel. Bien. Y así podemos hablar de innumerables animalitos, ¿no? Los venados, bueno, nos da carne, ¿no? Pero hay algunos venados que le cazan simplemente por el trofeo de la cabecita, ¿no? Porque la cornamenta es muy hermosa y le ponen en las paredes. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, todas estas especies, como dicen, ¿no es cierto?, están desapareciendo. Y algo hablábamos del Ecuador la clase anterior, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía que el Ecuador es un país mega diverso? ¿Sí? ¿Por qué? A pesar de ser un país muy pequeño, ¿no es cierto?, hay gran variedad de especies. Hay especies en la costa, hay especies en la sierra, hay muchas especies en el oriente y otras especies en la región insular, ¿no? Que son las 4 regiones naturales del país. Bien, y cada uno con sus características. Vean, ustedes solo han de haber visto un ejemplo claro. El ganado vacuno. ¿Es igual al ganado de la costa? A ver, ¿quién me dice? O les cambio la pregunta. ¿Ustedes han visto vaquitas blanca con negro en la costa? No, dice. Saben haber unas media raras que tienen como joroba o algo así. Exactamente, ¿no es cierto? Hay de otros colores. ¿No es cierto? Ahí por lo general son blancas, cafés, negras enteras, ¿no? Y presentan, como decía el señor, la joroba. Vean, aquí en la sierra, ¿no es cierto? De vuelta hay blancas con negro, blancas con café. Vean, son propias de esta región. ¿Por qué? Porque esas especies se desarrollan mejor, ¿no es cierto? En la costa. No así en la sierra. Por eso ese tipo de ganado no lo traen acá. Vean, no sé si me hago entender. La especie es propia para la región costa, ¿no? Y ahí da mejor calidad de carne, mejor calidad de leche, ¿no es cierto? Mejor producción de leche, ¿no? Sería en la palabra. Bien. Entonces, por eso nosotros debemos proteger a las distintas especies. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno de estos tienen un ecosistema determinado. Cuando lo sacamos de este ecosistema, ¿qué pasa? O puede adaptarse o simplemente puede morir. ¿Sí? Hasta a nosotros nos pasa. Nos invitan a una fiesta en la cual nosotros no conocemos a nadie. ¿Cómo estamos nosotros en esta fiesta? ¿Alegres o tímidos? A ver, Cómodos. incómodos. Bueno, sí, la palabra. ¿No es cierto? Incómodos. Pero si nos vamos a la fiesta que conocemos a Raimundo y todo el mundo, como se dice, ¿cómo nos encontramos? Hay felices, ¿no es cierto? Ahí nuestro proceder es diferente. Vean. Entonces, de eso es igual a los animalitos, ¿no? Se le saca de un ecosistema a otro ecosistema diferente. Como les decía, ¿qué puede hacer? Puede adaptarse o no puede adaptarse. Bien.
Entonces, muy importante esta situación. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? ¿Les quedó claro esta partecita de las especies? Bueno. Entonces, señores estudiantes, ahí vamos a quedar.